Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo un escándalo que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades, Burak Özçivit, su manager y las sorprendentes declaraciones que involucran directamente a la actriz Neslihan Atagül. Prepárense, porque este tema está cargado de intriga, rumores y palabras muy fuertes que han dejado a todos en shock. Todo comenzó cuando el representante de Burak Özçivit rompió el silencio frente a los medios y lanzó una bomba inesperada. Con un tono serio y visiblemente molesto, el manager dijo, Neslihan Atagül está mintiendo y manipulando a los medios. Estas palabras dejaron a todos boquiabiertos, ya que hasta ahora nadie esperaba un enfrentamiento público de este calibre. Lo sorprendente es que estas acusaciones llegan justo después de que se filtraran rumores que vinculaban a Burak con otra mujer, rumores que, según el propio manager, habrían sido alimentados por Neslihan. La noticia corrió como pólvora y las redes sociales explotaron. Miles de fanáticas de Burak empezaron a escribir mensajes de apoyo, mientras otras comenzaron a cuestionar la veracidad de las palabras de Neslihan. Una usuaria comentó, no puedo creer que Neslihan haya inventado algo así, si es cierto, qué decepción. Otra fan respondió, apoyo totalmente a Burak, él siempre ha sido honesto con sus seguidores, confío en él. El escándalo tomó más fuerza cuando periodistas captaron a Neslihan a la salida de un evento y al ser preguntada sobre las acusaciones, respondió con un gesto desafiante, yo solo dije lo que escuché, si a alguien le molesta. No es mi problema. Esta declaración encendió aún más las llamas de la polémica, ya que dejó entrever que la actriz no se retracta de lo dicho y que no teme al enfrentamiento público. Por su parte, el manager de Burak insistió en proteger la imagen del actor, recalcando, no existe ninguna otra mujer en la vida de Burak. Estas historias son completamente falsas y están dañando su reputación. No podemos permitir que mentiras así destruyan años de trabajo y confianza con el público. Con estas palabras, el representante dejó claro que están dispuestos a tomar medidas para defender el nombre del actor. Mientras tanto, Burak se ha mantenido en silencio, lo cual ha generado aún más curiosidad entre los seguidores. Muchos esperan que pronto dé una declaración oficial. Sin embargo, el silencio también está siendo interpretado de distintas maneras. Algunos piensan que se trata de una estrategia para no alimentar la polémica, mientras otros creen que este silencio podría estar confirmando, de manera indirecta, los rumores que circulan. Lo cierto es que esta situación ha dividido a los fanáticos. De un lado, quienes apoyan ciegamente a Burak y confían en la palabra de su manager, y del otro, quienes consideran que Neslihan, al ser una actriz cercana al medio, podría estar diciendo una verdad incómoda que alguien intenta ocultar. La tensión sigue aumentando con cada nueva declaración y con cada titular que aparece en la prensa. La historia, lejos de apagarse, tomó un giro aún más dramático cuando algunos programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en comunicación y psicólogos para analizar las declaraciones de ambas partes. Según uno de ellos, el conflicto no solo se trata de un simple rumor, sino de una estrategia de poder dentro del mundo de la farándula. Estamos viendo cómo se construye una narrativa para posicionar a una figura como víctima y a otra como villana, comentó un especialista en medios. A raíz de esto, empezaron a circular teorías en redes sociales. Un grupo de internautas aseguró que detrás de todo podría haber una campaña publicitaria encubierta para mantener a Burak en el centro de atención, ya que próximamente se estrenará un nuevo proyecto en el que él es protagonista. Otros, en cambio, piensan que la rivalidad con Neslihan podría tener raíces más profundas, posiblemente ligadas a proyectos pasados en los que ambos coincidieron.
La prensa internacional también se hizo eco del asunto. Medios en Latinoamérica y Europa comenzaron a replicar la noticia, resaltando el impacto que tiene Burak como estrella internacional. Titulares como la traición de Neslihan sacude a Turquía o el silencio de Burak intriga al mundo empezaron a aparecer en portales de entretenimiento, generando aún más expectación. En paralelo, algunos colegas de la industria comenzaron a dar su opinión. Una actriz reconocida declaró en una entrevista, este tipo de enfrentamientos nunca terminan bien. Lo mejor es resolver los problemas en privado, porque al hacerlo público, todos terminamos perdiendo credibilidad. Sus palabras fueron interpretadas como un llamado a la paz, aunque también como una crítica indirecta a Neslihan por no manejar la situación en silencio. Los fans, por supuesto, no han dejado de participar activamente. Hashtags como #apoyo a Burak y #Neslihan dice la verdad se posicionaron en las tendencias de Twitter durante varios días consecutivos. Esta batalla digital reflejó la división del público y dejó en claro que ambos actores cuentan con seguidores leales y apasionados. A medida que pasaban los días, nuevas supuestas pruebas comenzaron a salir a la luz. Algunos portales sensacionalistas publicaron fotos borrosas en las que se veía a Burak acompañado de una mujer, aunque la identidad nunca pudo confirmarse. El manager del actor desmintió inmediatamente dichas imágenes, asegurando que eran sacadas de contexto y que todo formaba parte de una manipulación mediática. Neslihan, por su parte, siguió alimentando la polémica con indirectas en sus redes sociales. En una de sus publicaciones escribió, la verdad siempre sale a la luz, aunque quieran ocultarla, lo que muchos interpretaron como una clara referencia a Burak y su entorno. La actriz, lejos de retractarse, parecía cada vez más convencida de mantener su postura. Con todo este panorama, el público se encuentra expectante. ¿Habrá una conferencia de prensa de Burak para aclarar los rumores? ¿Responderá con pruebas que desmonten lo dicho por Neslihan? ¿O, por el contrario, se mantendrá en silencio apostando por la estrategia de que el tiempo diluya la controversia? Lo único cierto es que este escándalo ha puesto a prueba no solo la relación profesional entre ambos actores, sino también la capacidad de sus equipos para manejar crisis mediáticas. El desenlace aún es incierto, pero lo que nadie puede negar es que la tensión sigue creciendo y que cada declaración, cada gesto y cada publicación en redes sociales se convierte en un nuevo capítulo de esta historia que parece no tener fin. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en la versión del manager de Burak o piensan que Neslihan podría tener razón? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y recuerden, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan las próximas noticias del mundo de las celebridades.